objetivo de la clase del día de hoy, explicar y definir la cinta de opciones, ¿ya? Que sería la segunda parte que nos queda de la cinta de opciones. Y posteriormente a eso vamos a empezar a utilizar Excel ya con fórmulas, productos, suma, ver cómo aplicar una resta, ver, por ejemplo, tabular datos y aplicar algunos conceptos matemáticos, como por ejemplo la moda, el promedio, etcétera. Bien, pero antes ya de ver la parte teórica, vamos a trabajar lo que es la cinta de opciones. Entonces, teniendo en consideración que tenemos las tres o cuatro últimas pestañas que nos restan de la cinta de opciones, es datos, revisar, vista y ayuda. En la parte de datos, nosotros eh, tenemos la pestaña de ordenar, de obtener datos externos, ¿ya? Obtener y transformar, lo que habla de una nueva consulta, de mostrar consulta, desde una tabla, de fuente reciente, etcétera. Las conexiones o actualizar todo, ordenar y filtrar cuál va a ser el orden que usted va a aplicar al tema del Excel, el filtro avanzado, etcétera. Ya, herramientas de datos, exactamente lo mismo, relleno rápido, quitar los datos duplicados, validación de datos, texto en columnas, consolidar. En temas de previsión, el análisis de hipótesis, previsión, el esquema, y aquí ya vamos al tema de agrupar, desagrupar, subtotal. Esa es la parte de datos. ¿Ya? Seguimos con la parte de revisar. Y aquí vamos a tener la revisión típica de la ortografía, sinónimos, ¿ya? También tenemos lo que es la búsqueda inteligente, comprobar accesibilidad, establecer un nuevo comentario o también tenemos la parte de mostrar los comentarios. En esta parte de revisar también tenemos la parte de la protección, proteger la hoja, proteger el libro, ¿ya? Permitir editar rangos, ¿ya? Etcétera. Luego, por último, ya lo que es la vista, y tenemos la vista tradicional, lo que es la vista normal, diseño de página. Va a depender cómo usted va a clarificar y cómo quiere que usted se vea la vista de la hoja. En el mostrar tenemos la barra fórmula, línea cuadrícula, encabezado, regla. Va a depender de lo que usted quiera que se visualice, es lo que usted debe cliquear. En la parte del zoom, cómo vamos a mostrar lo que es la hoja al 100%, ya qué porcentaje usted va a querer. Ampliar la selección. Aquí está también la parte de inmovilizar paneles, ya. Y por último, tenemos la parte de ayuda. Ahí está la ayuda, los comentarios, etcétera. Bien, esa es la última parte que nos tocaba de cinta de opciones. Ahora entonces vamos a compartir pantalla. Bien, por lo tanto ya ahora nos vamos a ir al programa y vamos a dividir en dos partes. Vamos a trabajar en una parte aplicando, por ejemplo, algunos datos, eh, por ejemplo, vamos a tomar el caso de un curso, algunas notas, sacar algunos promedios, eh, a- aplicar eso en algunos alumnos, promedio, por ejemplo, ¿ya? Eh, Luego vamos a hacer alguna carta de, o más bien, perdón, más que carta,
es una planilla de gastos, de consumos del mes, ¿ya? En donde vamos a ver nuestro saldo, a aplicar diversas fórmulas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo voy a compartir pantalla y me voy a ir al programa. Y de tiempo en tiempo voy a ir volviendo, ¿ya? Para ir leyendo los comentarios, ¿ok? Comienzo diciendo de los que están conectados. Antonia, Benjamín, Catalina, Florencia, Ian, Martín, Zapka, Sofía. ¿Hay algún problema que yo tome sus nombres como referencia para los datos que voy a ingresar en Excel? Bien. Ok, listo. Entonces puedo usar todos sus nombres. Listo. Entonces vamos a compartir pantalla. Y vamos. Lo primero es abrir el programa. ¿Ya? Comparto pantalla entonces. Ok, ya. Listo. Lo primero, antes de cualquier cosa de trabajar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es guardar el archivo. Entonces damos guardar. Aquí, por ejemplo, lo guardamos en la carpeta del colegio. Y usted escribirá segundo A, en este caso, la fecha de hoy, 30/09/20. Lo primero entonces siempre es guardar el archivo. Siempre usted va a guardar, ¿ya? Y en la primera hoja nosotros vamos a notas. Entonces aquí vamos a modificar. ¿Cómo modifico yo la hoja? Botón derecho, cambiar nombre. Y aquí en vez de hoja 1 vamos a notas, segundo A. Y da enter. Y ahí se modifica. ¿Ya? En este otro caso, eh, si yo quiero añadir una nueva hoja, debo posicionarme acá. ¿Ya? Y la nueva hoja por defecto tiene nombre hoja 2. Por lo tanto, la siguiente hoja serán hoja 3, hoja 4, etc. No obstante, esta también vamos a cambiar de inmediato el nombre y vamos a establecer nombre gastos. ¿Ya? Enter. Y ahí entonces usted ya tiene las dos hojas. ¿Ya? Listo. Nos vamos con la primera, con lo que son las notas. Entonces, eh, Sofía, trate por favor de salir y volver a entrar. Ahí yo creo que se va a solucionar el problema. Por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tenemos el cambio de hoja. O sea, agregar una hoja y el cambio de nombre de la hoja. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer la planilla. ¿Ya? Bien, vuelvo al chat. ¿Alguna duda, alguna consulta de momento? ¿Alguna duda, alguna consulta de momento? Con el tema de agregar una hoja, de cambiar el nombre de la hoja. ¿No? Ya. Entonces vamos a partir. Vamos a empezar a llenar los datos. ¿Aún nada? Ya, déjeme, yo voy a dejar de compartir y ahí puede ver. Ahí sí. Ya, vamos a compartir de nuevo. Ya, y ahora, sí, sí.
Sí, sí, lo veo duplicado, porque como no estoy en el Excel, se ve duplicado. Pero ahora debería ver usted el Excel, ¿o no? Ahí debería ver el Excel. Y ahí debería ver normal. Ya, vuelvo al chat. Y los demás ven el tema del Excel, de que estoy yo ahora compartiendo. Si me lo pueden escribir, por favor. Sí, no, sí, de hecho la estoy grabando. De hecho, estoy grabando la clase. Y después la subo. La subo para que ustedes las puedan tener disponibles. ¿Hay alguien más que se le presente ese problema de que no vea el Excel? Que yo, por ejemplo, ahora voy a escribir acá curso segundo A. Mire, lo que podemos hacer, Sofía, está con computador. Ya. Se desconecta, lo apaga el computador y lo vuelve a prender. ¿Ya? Yo de momento voy a continuar, pero de igual forma la clase va a estar grabada. ¿Ya? Porque quizás ahí se puede solucionar el problema. Ya, chicos, bien, entonces, teniendo en consideración el curso segundo A, entonces eso va como título o eh, segundo, segundo nivel A. ¿Ya? Entonces aquí va a ir nombre, eh, apellido, ¿ya? Y aquí van a ir las notas, lenguaje, matemática, historia, por ejemplo, ciencia. Solamente eso, ¿ya? Entonces, vamos a agregar al primer alumno, ¿ya? Ian Sepúlveda. Voy, en este caso, ojo, voy a omitir los tildes, ¿ya? Vamos a escribirlo. Vamos a omitir los tildes en este caso. Entonces, el lenguaje, él tiene un 5.4, un 5.4. Puedo yo establecer en ámbitos de notas como 5.4 o bien lo puedo establecer como 5 o 54, ¿ya? Pero lo vamos a hacer como debe ser, 5.4, ¿ya? El lenguaje en matemática le fue un poco mejor, tiene un 6.2. En historia, regular, un 4.8. Son solamente datos inventados. En ciencias, un 6.1, ¿ya? Esas son las notas en este caso de Ian Sepúlveda, que sería mi primer alumno, alumno 1. El alumno 2, vamos acá, ¿quién está conectado? Antonia Tobar. Entonces, Antonia Tobar. Ya, lenguaje similar, 5.5. Matemática, ahí le fue considerablemente bien, 6.3. Historia, 5.1. Ciencias, 5.7. Esas son las notas de Antonia Tobar. Número 3. ¿Quién más está conectado acá? Benjamín Piñeiro. Benjamín Piñeiro. Ya. En lenguaje, un 6.1. En matemática, un 6.0. En historia, un 4.5. Y en ciencia le fue bien, 6.8. ¿Ya? Luego tenemos el alumno número 4, Catalina Varela. ¿Sí? Catalina Varela. Catalina Varela. Varela. Lenguaje 6.4. En matemática
6.8, en historia 6.1 y en ciencias un 7, 7.0. Tenemos ahora el quinto alumno. Tenemos el quinto alumno que sería Florencia. Florencia. Se me olvidó el apellido. Ursúa me parece que el apellido. Se me olvidó el apellido de Florencia, pero Florencia. Y vamos a ver al tiro el apellido de Florencia. Ursúa. Bien. Florencia Ursúa. Ya. Ahí entonces lo que va a hacer, tiene en lenguaje un 5,8, matemática un 5,3, historia 6,7 y ciencias un 5,9. Bien, ahora el sexto alumno, Sofía, profe, me rindo, es que esta clase era importante. ¿Y puede probar con otro navegador, Sofía? Quizás no haya ser el navegador. ¿Con qué está navegando? ¿Con el Chrome? Con Safari. Ah, ya. Ese es Mac. ¿No hay posibilidad de que baje el Chrome y pueda verlo con ese? Haga ese último intento. Porque las otras veces no había tenido ese problema. Ok, ok. Ya, entonces, ¿dónde habíamos quedado? En Florencia Ursúa. Listo. ¿Y quién viene ahora? Ian Sepúlveda ya está ingresado. Cifuentes, Martín. Martín Cifuentes. Ya, el lenguaje no le fue muy bien, se sacó un 5,5. En matemática un 6,3. En historia le fue mal porque sacó un 4,1. Pero en ciencias pudo subir su promedio, 6,9. No le alcanzó para el 7, 6,9. El número 7 entonces ahora es Zapka. ¿Ya? Zapka. Y el apellido, complicado. Complicado este tema. Por favor, deletréelo ahí. Ya, aquí voy a hacer algo que no se debe. Copiamos y pegamos el apellido. Listo. Y vea bien lo que hice. Vea bien lo que hice. Copié el apellido y en la celda lo pegué. Control V. Pero ojo, se ve completamente distinto porque es otra letra. Entonces lo que usted hace para poder continuar con el mismo formato, con el mismo diseño de la letra, el tamaño, etcétera, sobre cualquier nombre, copia formato, ahí, copiar formato. Y sobre el apellido o la letra que es diferente, da clic y cambia automáticamente. Y ahí cambió. Hice, ahora todo queda de la misma letra. Bien, ¿se entendió eso? Vuelvo al chat. ¿Se entendió eso? ¿Cómo copiar ese formato? ¿Sí? Ya. Bueno, en su caso, buen punto no haber escrito el apellido en forma como lo hizo con los demás, porque vimos la función copiar formato. Ya, vuelvo al Excel. Ya, en este caso Zapka, el lenguaje tiene un 6,7, le fue bien, pero en matemática le fue mal, porque sacó un 4,5, en historia 6,8 y en ciencias un 4,9. Ya, ¿alguien más que me queda? Nadie más. Deberíamos tener 8 personas. ¿Y a quién dejé afuera? Antonia Benjamín Catalina, Florencia Ian Martín Zapka y Sofía. Sofía. Ya, Sofía Donoso. Acá. Sofía Donoso. ¿Ya? El lenguaje
6.9, en matemática 5.4, en historia 6.1 y en ciencias ahí le fue mal, 4.0. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ahí entonces, Sofía pudo, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue con... ¿Hay alguna solución? Bien, ve bien ahí, ¿sí? Ahí está el Excel, es lo que yo he ingresado hasta el momento. Listo, solucionado, estamos bien entonces. Ya, lo único que yo hice fue escribir su nombre, su apellido, nada más. Y acá las asignaturas. Y aún yo no hago nada. O sea, más bien solamente tabulé los datos. Eso lo hace, eso es fácil. Pero aquí partimos con lo siguiente. Mire, dice Mathematic, no se ve bien. Entonces pinche la celda y agranda para que quede completo, para que se vea bien. En este caso de ciencias yo puedo reducir la celda para que no haya tanto espacio. Lo mismo con estos temas estéticos nomás, nada más que eso. Ahora si usted deja así la celda, va a ser bien, va a estar bien. No va a haber problema. Ya, bueno, en este caso, yo aquí quiero obtener el promedio. Oh, promedio de cada alumno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a fórmulas, me voy a insertar función y aquí busco promedio. Acá, promedio. ¿Ya? Aceptar. Y selecciono, esto lo muevo, lo puedo mover. De ahí se me moví mucho ahí sí, lo muevo para allá. Lo muevo y selecciono los promedios que yo quiero. Ahí. Entonces, la función está programada para obtener el promedio desde F6 hasta I6. Entonces aquí le doy a aceptar. Entonces, en este caso, el promedio general de Ian Sepúlveda es 6,25. ¿Ya? 6,25. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, ahora con Antonia Tobar. Me posiciono donde quiero que sea el promedio. Entonces me voy a insertar función, promedio, aceptar y selecciono. ¿Ya? Y ahí aceptar. En este caso de Antonia, el promedio es 5,65. 5,65. En cambio, el de Ian era 5,625. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es hacerlo uno por uno, ¿ya? O bien, tomo ahí, pincho una celda y bajo, ¿ya? Y al bajar, se va a copiar la fórmula. Se va a copiar la fórmula. Y ahí usted tiene el promedio de todos los alumnos, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, Sofía Donoso tiene un 5,6, Zapka tiene un 5,72, Martín un 5,7, Florencia un 5,9, Catalina un 6,5, Benjamín un 5,85, y ahí usted tiene los promedios, ¿ya? De las asignaturas. Vuelvo al chat. ¿Qué dice Ian? Profe, consulta, ¿cómo se pueden insertar celdas para cuando se imprima quede más ordenado? Porque si se imprime queda como en blanco. ¿Ya? Ahora vamos a ver eso. Sí, sí, sí. Mire, por ejemplo, vuelvo al Excel, ¿ya? De ahí vuelvo al chat para leer. Acá. Ya. Para dar un orden a esto, porque de verdad sí no se ve muy bien. Por ejemplo, seleccionamos y inicio y me voy acá. Todos los bordes. Ahí ya va tomando forma.
En este caso de acá, lo puedo ennegrecer, lo mismo que los números, ¿ya? Y en este caso puedo consignar que las notas van a ir de un tono. En este caso van a ir, por ejemplo, eh, ahí. En cambio, el promedio va a ir con un tono más claro. No obstante, los nombres pueden ir de eh, con lo que usted quiera, gris, ¿ya? Y, por ejemplo, la parte de acá de los nombres, exactamente con el mismo tono. La parte de los asignaturas, también lo mismo. Y el promedio, exactamente lo mismo. Ahí ya vamos dándole forma a lo que es las notas, ¿ya? El tema de los tonos es a modo personal, por lo que usted quiera. Por ejemplo, ahora si yo quiero ver cómo se queda para imprimir, por ejemplo, acá tengo la vista previa. Entonces, mire, ¿cómo se va a ver cuando esto se imprima? Se me va a ver así. Ojo, solamente se visualiza lo que yo escribí. En este caso no se me van a ver estos cuadrados de acá, ¿ya? Y vista previa. Pero mire bien lo que pasa. ¿Quién me puede dar el detalle de la vista previa? Mire lo que acontece. ¿Qué pasa acá? Me corta, no se me ve el promedio en la impresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y en este caso, automáticamente el programa me dice que hasta aquí va a imprimir y que eso va a tenerlo en otra hoja. Bien fácil. Acomodamos esto en una hoja, en la hoja, y cómo yo lo puedo acomodar, eliminando, por ejemplo, esa columna, ya, elimino esa columna de acá, elimino la columna del promedio. Y ahora puedo reducir esta columna de acá, de los números, ya. Y ahora voy a ver cómo se me ve. Se me ve así. Ahora se me visualiza todo. Se me visualiza por completo la hoja. ¿Ya? Vuelvo al chat. ¿Cómo vamos ahí? Con lo que acabo de explicar. ¿Alguna duda, alguna consulta que se esté generando? Ya. Vuelvo entonces al Excel. Ya. Bueno, fue ese caso que yo eliminé las celdas, que eliminé la columna, ¿cierto? Pero ahora quiero ver otra forma. Entonces voy a eliminar todo lo anterior que hice, toda la modificación. Y así estaba en un comienzo. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer también? Puedo irme a disposición de la página y en la orientación puedo cambiar y ahora decir que es horizontal. Y si yo veo mi vista, así se ve la impresión. ¿Ya? Y exactamente también puedo eliminar acá o reducir. Entonces ahí tenemos dos formas. ¿Ya? Ahora, cuando usted va a imprimir, también puede consignar, eh, reducir la hoja para que calce todo en una hoja. Bien, ya. Entonces ahí nosotros obtuvimos lo que es el promedio. El promedio. Ahora, por ejemplo, y mire, y ahora sobre lo mismo, quiero añadir otra cosa, pero vamos a añadirlo con unas dos personas solamente. ¿Ya? Por ejemplo, Ian Sepúlveda. Ian Sepúlveda. Y mire, y quiero dejarlo en otro lado. Vamos a agregar otra, ¿cómo se llama? Otra hoja. La hoja número 3. Por ejemplo, acá tengo Ian Sepúlveda. ¿Ya? Y por otro lado vamos a tener por ejemplo, a Antonia Tobar. Antonia Tobar. ¿Ya?
entre comillas ya dimos la PSU o nombre que tenga, que en este caso cambió su nombre. Entonces, aquí tenemos lenguaje, acá tenemos matemática y acá tenemos ciencias. Ciencias, ahí. Y acá tenemos el NEM. ¿Ya? Vamos a eliminar eso de aquí. Por ejemplo, en el lenguaje, Ian Sepúlveda sacó 620 puntos, en matemática le fue bien, sacó 700, en ciencias le fue bien también, sacó 800. Pero lamentablemente Sepúlveda en el colegio le fue mal, sacó 400 puntos de NEM. Lamentable. No obstante, Antonio Tobar sacó 499 en lenguaje. En matemáticas sacó 650, en ciencias sacó 550. Pero en el colegio le fue súper bien, sacó 825 en ¿ya? Pero la gran diferencia es que ambos quieren entrar a la universidad. Y el lenguaje, por ejemplo, a Sepúlveda le piden un 40%. 40% el lenguaje. Entonces, o para ambos, 40%. No. Un 10% piden el lenguaje. En cambio, en matemática, lo que me pasó a mí, me pedían un 40%. En ciencias le piden un 10%. Y en NEM valía un 20%. ¿Ya? Ya. ¿Cómo saco yo todo esto? Aquí vamos a eliminar esto. ¿Cómo saco ese porcentaje? Me equivoqué, era eliminar. Ya. Entonces, ¿qué hago? El porcentaje, y vuelvo al chat. El porcentaje, el 10% es lo mismo que multiplicar por 0,1. El 20% es lo mismo que multiplicar por 0,2. ¿Se entiende eso? El 30% 0,3 y así. ¿En eso queda claro eso? Porque en el ámbito del tema del Excel hay que jugar con un poquito de matemática. Lamentablemente hay que jugar con un poquito de matemática. Entonces, me voy acá. Entonces, en este caso, Ian Sepúlveda dice que la PSU le pondrá un 10% de la nota de lenguaje. Entonces, aquí le agregamos una formulita. Puede ser la función producto. A ver, la encontramos. Producto, sí. La función producto, ahí sí, se me están. La buscamos, producto. Ok. Producto. ¿Y qué queremos que multiplique? Quiero que multiplique claramente de 4, pero con 0,1, que sería el 10%. Y le doy a aceptar. Entonces, en este caso, él ponderó en matemática 62 puntos. Vamos a ver a matemática. Pidió un 40%. Entonces, lo mismo. Función, insertar, producto, ya, en este caso de G4 por 0,4. Ahí ponderó 280. ¿Ya? Ahora, en ciencia, también lo mismo. Insertar, función producto, y en ciencias G4 que sería el 800, por 0,1, ¿ya? 80. Y en NEM, lo mismo, producto, que sería en este caso en NEM L4, por 0,2. Y ahí ponderó 80 puntos. Entonces ahora voy a ennegrecer los ponderados.
voy a ennegrecer los ponderados. ¿Ya? Entonces, todos esos puntajes ponderados son los que a Sepúlveda le van a servir para postular a la universidad. Entonces, veamos cuánto sumó. Sumamos, pero ahora ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar ese valor, ese valor, ese valor y ese valor. Que esto usted lo puede programar aquí, o bien lo selecciona con el control y le da Enter. Entonces Sepúlveda lamentablemente ponderó un total de 502 puntos. ¿Ya? Ahí lo ennegrecemos. Es el puntaje total. Con eso él se presenta a la universidad para postular a una universidad. ¿Ya? Lamentablemente, mire, y esto por favor lo que quiero aclarar, quiero dar un paréntesis. ¿Ya? Y me vuelvo al chat. Por favor, en notas de colegio, a usted le queda muy poco, le quedará un mes y medio, 2 meses, 2 meses nos quedarán. Por favor, las notas no se cambian en el NEM. La nota del NEM es la nota del NEM. Por favor, trate de dar lo mejor posible de usted en estos 2 últimos meses que le quedan. En parte personal, a mí me perjudicó mucho las notas para entrar a la universidad. Me costó mucho, mucho, mucho por el tema de las notas. ¿Ya? Así que ese era como dato para usted. Ahora, por ejemplo, en este caso de Antonia, es exactamente, se hace lo mismo. Se hace lo mismo. Entonces ahí aplicamos la función producto. ¿Ya? Vuelvo al chat. ¿Alguna duda, alguna consulta al aplicar la función producto? Hemos aplicado la función producto, hemos aplicado la función promedio. ¿Dudas, preguntas, consultas? Dígame, le leo. Porque el porcentaje yo lo puedo calcular como tradicionalmente se hace, que es multiplicar y después dividir por 100, o simplemente la forma matemática más abreviada me dice que esto es sí o sí, que la forma más abreviada es el 10% es lo mismo que multiplicar por 0,1. Un 20% es lo mismo que multiplicar por 0,2. Entonces, yo lo hice en esa forma más abreviada para no aplicar fórmula tras fórmula, que multiplicar y después dividir por 100. Porque ahí tendríamos que haber aplicado la función producto y después la función cociente. Entonces, por eso yo lo hice de esa forma. Pero no obstante, también se puede aplicar de otra forma. Si usted sabe aplicarlo de otra forma, lo puede hacer. No hay ningún problema. El trabajo que hay que hacer es en Excel. ¿Qué pasa si no lo tengo? Trate de buscar, si no lo tiene, en Google hay una función de planillas que también trabajan en Excel. Y lo hace ahí en línea. Y en el caso que persista, me avisa. ¿Ya? Ya. Vuelvo entonces al famoso y conocido Excel. Ya. Bueno, en este ámbito las notas sacamos el promedio. O por ejemplo, yo quiero ver si es que acá cuál es la mediana. ¿Ya? Esto acá lo vamos a eliminar. Ya, la mediana, que también son, que es la parte. Entonces aquí usted va a o la moda si quiere, fórmula, insertar función, la moda. En el caso que haya moda. En este caso no hay moda. No, sí hay moda, sí hay moda. Moda, buscar, moda, aceptar. Y selecciono los datos que necesito saber dónde hay moda. Ahí, ahí, aceptar. ¿Cuál es la moda? 5,5. Entonces aquí usted pone moda. 5,5. La media aritmética, ¿qué era la media aritmética? Me estoy yendo al lado matemática. Por aquí le leo, ¿qué es la media aritmética?
Ya después en matemática vamos a reforzar bien estos conceptos. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Así que usted como que calculó el promedio, ya tiene la media aritmética. Y está listo. ¿Ya? Esos son unos puntos ahí en ese caso. Ya, hasta el momento, dudas, preguntas, consultas. Leo aquí en el chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Va quedando claro? Sí. Ya, me voy a los gastos. Que aquí quiero ver una función que no está propiamente tal como función, pero quiero ver cómo se resta. Y gastos. Acá. Me equivoqué. Esto entonces vamos a modificar aquí el nombre y vamos a poner el NEM. Y aquí en la hoja número 3 vamos a consignarlo con el nombre de gastos. ¿Sí? Ok. Ya, por ejemplo, mire bien, mire cómo voy a hacer. Voy a hacer una planilla de, entre comillas, gastos de uno. Remuneración. O sueldo nomás. Sueldo, para quien lo entienda. ¿Ya? La persona, por ejemplo, gana 650.000 pesos. Ya, punto uno. Tengo que dar formato. Formato de celda. Acá, moneda, peso, peso Chile, sin, sin decimales. Ya, sueldo, 650. Y lo puedo ennegrecer. Ya, entonces acá digo gastos. Y empiezo. Entonces tal persona, dividendo. Dividendo, 250.000 pesos. Paga poco dividendo. Ya. Por ejemplo, agua. ¿Qué está pasando hoy? Agua ahí. Paga, no sé, 15.000 pesos. Luego tenemos luz. Paga poco porque pasa poco en la casa, 8.000. Transporte, 40.000. Celular, paga un plan bajito, 12.000. ¿Ya? No obstante, te hay que consignar también después cambiar el formato. ¿Ya? Eh, Alimentación o comida. Comida. Vamos a dejarlo como comida. Aquí come 300.000. ¿Ya? Vamos a consignar al tiro. Me faltó un cero, me parece. Sí. Al tiro vamos a consignar la formato. Y moneda, peso chileno. Aceptar. ¿Ya? Listo. Entonces quiero saber cuánto gasta. Total. ¿Qué hago? Total. ¿Qué hago acá? Sumo. Fórmula. Sumar. Enter. ¿Ya? Entonces aquí después ustedes lo pueden ennegrecer esto para que quede un poquito mejor visualmente. Pero quiero saber eh, cuánto me queda vivo. Claramente aquí si yo resto 650 y 625 tengo una diferencia de 25.000 pesos, pero yo necesito que el programa me lo haga. Entonces acá, saldo. Pregunta, ¿cómo hago la resta? Y leo el chat. ¿Cómo hago la resta? ¿Qué hago para la resta? ¿Qué es lo que hago? Porque mire, usted tiene la fórmula, se va acá a la insertar fórmula y no existe la función resta. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre dos, pero dice dos números complejos, que también se puede hacer. Pero, ¿sabe cómo lo puedo hacer yo? Y quiero enseñar esta manera de hacer la resta a partir de la función suma. ¿Se podrá hacer eso? ¿La resta a partir de la función suma? ¿Quién dice sí, quién dice no? Leo ahí en el chat. ¿Se podrá hacer la resta a partir de la función suma? ¿Sí o no? Antonia, Benjamín, Catalina, Florencia, Ian, Martín, Zapka, Sofía, ¿se podrá o no?
¿Se podrá hacer la resta? Yo creo que sí, ya, está bien. Antonia, Benjamín, Catalina, Martín, ¿se podrá hacer la resta a partir de la función suma? ¿O estamos en... ¿Sí? Ya, ya. Veamos qué pasa. Vámonos acá, al Excel. Función suma. ¿Qué quiere? Que se sume eso con eso, ¿cierto? Entonces usted ahí le da Enter, pero se suma. Entonces, ¿qué hago? Fácil. Va donde está la fórmula y en vez del punto y coma, lo borra y le pone un menos. Y mire lo que pasa. Listo. Hizo la función resta a partir del suma. Le cambia el signo. Cambiándole el signo obtiene la resta. Lo que sí hay que tener cuidado es en orden. Eso menos eso. Y ahí da el saldo que esta persona tiene. Que le sobraron 25.000 pesos. Ya, vuelvo al chat. Dudas, preguntas, consultas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Algo que tenga que volver a repetir. Resumiendo, lo que vimos hoy fue función promedio, función moda, función suma, hacer una resta a partir de la suma. También vimos la función producto, ¿ya? Eso es general lo que vimos hoy.